Buenas a todos, yo soy Nerea Torres Rodríguez y hoy os voy a presentar mi portafolio de Psicología de la Educación y el Aprendizaje. Aquí os muestro un poco el índice en el cual os voy a hacer una introducción al caso, una definición general tanto de la dislexia como la dislexia de déficit fonológico, luego los orígenes que puede tener la dislexia y luego diferentes estudios que se han tenido a partir de estos supuestos orígenes y por último la prevención y el tratamiento de la dislexia. Comenzando con la introducción al caso, la protagonista es una niña de 5 años cuyo nombre es Marta, la cual tiene un desarrollo completamente normal en todas las actividades, pero sí que es verdad que se le ha presentado un problema a la hora de diferenciar los sonidos y los grafemas, y por eso se cree que Marta presenta un trastorno específico del aprendizaje conocido como dislexia con déficit fonológico. Aquí, para hacer una pequeña introducción, vamos a explicar qué es la definición de dislexia. La dislexia se entiende como una dificultad específica de aprendizaje cuyo origen puede ser neurobiológico. Afecta a la fluidez y precisión para reconocer palabras, ortografía o decodificación y se clasifica como un trastorno del lenguaje escrito, aunque puede estar acompañado de déficit de atención, problemas para la memoria o incluso para el lenguaje oral. Y por otro lado, la dislexia con déficit fonológico se cree que surge a partir de un problema neurobiológico que se produce cuando surge un mal funcionamiento de la ruta fonológica, que es la que se encarga de la conversión de grafema a fonema, o lo que es lo mismo, la que se encarga de relacionar las letras con sus respectivos sonidos. Ahora voy a hablar un poco de los orígenes de las dificultades de la dislexia. Por un lado estarían los estudios biológicos que se creen que a través de un análisis se cree que este origen puede ser por déficit cerebrales, ya sean en las estructuras del propio cerebro o las funciones de este, porque alguna de las conexiones no esté del todo bien formada en el cerebro y por eso falle. Y otra parte sería por componentes genéticos, que algún familiar tenga algún problema neurológico o incluso dislexia y este pueda ser hereditario y pueda afectar a este problema a la hora de las estructuras del cerebro. Por otro lado están los estudios comportamentales en los cuales se sigue un tratamiento de los errores cometidos. Según lo que yo he entendido, estos errores se pueden corregir a base de repetición, ya sea haciéndole escribir varias veces la misma palabra para que así la escriba bien, o por lo contrario, que la empieza a repetir leyéndola varias veces hasta que esto se corrija. En mi opinión no sería de los mejores estudios, la verdad. Y por otro, los estudios donde están más formados, por así decirse, serían los estudios cognitivos, en el cual tenemos dos hipótesis principales. La hipótesis del déficit visual, en la cual Orton en 1925 la consideró como ceguera visual para las palabras. Este autor básicamente defendía que la principal causa de esto se debía a un déficit en el sistema de procesamiento visual, un poco lo que comentábamos con los déficit, con el estudio anterior de los estudios biológicos. Este estudio también era apoyado por los estudios de Hodgkin, los cuales sitúan el origen de la dislexia en un déficit específico en la transferencia de la información sensorial desde los ojos hasta áreas primarias del procesamiento visual en el córtex. Esto estaría muy relacionado con lo que ha dicho el primer autor, ya que gracias a esta teoría se puede explicar el problema para diferenciar ciertas letras, pero de igual manera se le haría muy difícil leer cualquier cosa en general, porque teniendo este problema visual no solo afectaría a ciertas letras como la P o la B, que son las que más suelen confundir, sino a leer palabras en general. Se les haría muy difíciles o prácticamente imposibles. Por otro lado, también estuvo la hipótesis del déficit fonológico, la cual fue apoyada por Bellutino en 1982, que demostraron que las personas que sufrían de dislexia podrían tener otros problemas que no fueran lingüísticos, ya que cuando enseñaba este autor las letras a los niños solían confundir la B, la P o la P con la Q, pero no tenían problemas para escribirlas, sino lo que los tenían a la hora de leerlas en alto, ya que confundían los fonemas. Por tanto, siguiendo esta hipótesis del déficit fonológico, otros autores como Fritz, Reynolds, Nicholson y Hamley mantienen que la dislexia se produce por un déficit en el sistema fonológico del procesamiento del lenguaje, lo cual originaría dificultades a la hora de segmentar la palabra, la repetición de pseudopalabras o palabras poco habituales en el diccionario de estos niños y combinaciones de letras poco
poco utilizadas. Además, dificultades en la memoria verbal a corto plazo, denominación rápida, sobre todo colores, objetos y letras, y problemas de atención. Un poco lo que sería la definición completa de dislexia. Otra teoría que salió y que defiende que la dislexia se produce por un déficit del procesamiento perceptivo auditivo. Y se destacaron dos propuestas, que es de ahí donde salen dos estudios bastante principales. Entonces, la primera sería que la dislexia se debe a un déficit en el procesamiento temporal, el cual se ha manifestado en diferentes ámbitos, como puede ser el procesamiento fonológico, el cual es defendido y apoyado por varios autores como Ortiz, Estevez y Muñetón en 2014 y Tallal en 1980. Estos problemas se deben a la temporalidad de los sonidos del habla, los cuales ocasionan categorías fonológicas poco precisas, y lo cual les hace muy difícil que puedan ser segmentadas las palabras. Y por otro, la segunda propuesta era la teoría del déficit específico del habla, que aborda que dichas dificultades lectoras se deben a un fallo del sistema lingüístico para escribir las representaciones fonológicas de los fonemas. Según el estudio de Modi, Studer, Kederney y Brady, 1997, demostró que Tallal utilizaba en sus estudios sílabas fonéticas similares para evaluar el procesamiento temporal. De ese modo, los niños no eran capaces de localizar el orden temporal, pero no por un déficit en el procesamiento temporal, sino por la dificultad innata a la exclusión de sílabas fonéticamente parecidas. Esta hipótesis se apoya en los estudios que demuestran que las personas con dislexia no tienen dificultades para la discriminación auditiva general, sino problemas específicos en la percepción de palabras y fonemas. Por lo tanto, la investigación realizada por Ortiz et al. Muestra que los niños con dislexia presentan problemas en el procesamiento temporal independientemente del grado de similitud entre los pares de sílabas. Luego ya, por último, tendríamos cómo prevenir la dislexia, y básicamente se recomienda fomentar el correcto desarrollo de la conciencia fonológica, ya que esto puede ser una de las principales causas de que esta surja. Entonces, algunas actividades que se han propuesto para mejorar este correcto desarrollo pues serían juegos de segmentación de palabras, manipulación fonética, es decir, cambiar los sonidos en las palabras, identificar los sonidos iniciales y finales de la palabra, porque si por ejemplo terminan y empiezan los niños por ese, pues al final les crea a los niños confusión. Y juegos de memoria auditiva y uso de imágenes. Esto sería también para el tema de la memoria a corto plazo y el déficit de atención. Y por último, existirían dos tipos de tratamientos que se han llevado a cabo. Por un lado, las intervenciones fonológicas estructuradas, que combinan entrenamiento en las capacidades fonológicas con el conocimiento de las letras y la práctica de la lectura. Han demostrado ser bastante válidas y respaldadas por la investigación científica. Y uno de los principales métodos utilizados fue el de Orton-Gillingham, que consiste en un enfoque multisensorial que combina componentes auditivos, visuales y kinestésicos para enseñar la lectura, la ortografía, y es el más utilizado, aunque la evidencia de su eficacia es algo limitada, porque todavía no se ha llegado a ver si de verdad está funcionando, pero sí que es muy utilizado. Y otro método utilizado también es el uso de tecnologías educativas como aplicaciones, programas informáticos diseñados para reforzar tanto la decodificación fonológica como la conciencia fonológica, y pues se han demostrado que estos sí que son bastante eficaces porque son como una manera más lúdica y entretenida de corregir estos problemas. Y por último, otro tipo de tratamiento sería la intervención neuropsicológica, que se centra en el entrenamiento de capacidades cognitivas específicas como la memoria fonológica, la atención, la velocidad de procesamiento, y programas como Decophon y Hamlet están diseñados para mejorar la exclusión auditiva, la memoria auditiva y fonemática, y también el procesamiento grafofonológico. Y bueno, este sería mi trabajo. Muchas gracias por ver mi presentación y por estar atentos a mi explicación. Espero que os haya gustado. Un saludo.